Muy buenos días a todos, todas, todes, como se utilice ya en la actualidad. Estamos en una sesión más del Seminario de Estudios de Población y Salud Pública. El día de hoy vamos a contar con la presencia del maestro de antropología Ricardo Paulino José Gallardo Díaz, de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. El maestro Ricardo es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, con una especialidad médica en terapia psicocorporal por el Instituto Wilhelm y maestría en antropología médica por la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde imparte en las unidades de aprendizaje, farmacología, antropología médica, historia de la medicina, tanatología y bioética, y es jefe del departamento de farmacología, así como director y asesor de test de licenciatura y de especialidad médica. Y también ha sido docente de la Facultad de Medicina en la UNAM por 18 años, impartiendo las asignaturas de antropología médica y bioética. También ha ejercido la medicina clínica para el gobierno estatal durante 40 años. Ha sido ponente en diversos foros con temáticas relacionadas con antropología médica, bioética, educación, adolescencia, medicina y farmacología. Y autor de artículos relacionados con estos temas en revistas indexadas como Antropología de la Muerte, Visión de un chamán urbano, publicada en Vita Brevis de Lina, con el número 7, así como La Muerte Humana, Marcos Antropológico y Médico, y En Busca de la Ciencia Médica, de Herbolarias a Farmacéuticas en la Ciudad de México, siglos XIX y XX, en la revista Letras Históricas de la Universidad de Guadalajara. También ha sido organizador de diplomados y seminarios relacionados con la ética médica, bioética y antropología de la muerte. Ha sido consejero maestro ante el Consejo Universitario de la universidad a la cual se ha adscrito en diferentes periodos, integrante del Consejo de Gobierno de la Facultad de Medicina, igual de la Universidad Autónoma del Estado de México, y presidente del Comité de Bioética, así como secretario académico y comisionado de vigilancia de la Red Mexicana de Estudiantes de Ciencias de la Salud. Entonces, a grosso modo, es la semblanza curricular. Y bueno, ya para ganar tiempo, pues vamos a dar paso a la presentación. Yo procedo a compartir el PowerPoint. Y ya ahorita que me avisen que ya está visible, pues iniciamos. ¿Cómo no? Ya debe estar visible. Aún no se ve. ¿No se ve? Ya debe estar por verse. Sí, el Teams es muy lento. Sí, ya está todavía. No, todavía no se ve. Todavía. Es lento el Va. Teams. Okay. Ahí va, ya está. Está cargando. Ya está cargando, ya está cargando. Si no le había dado clic. Ya se debe ver. Ajá. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Entonces lo voy a poner en modo pantalla completa y arranca. Perfecto. Ricardo, de una vez. Gracias. Adelante. Gracias. Bueno, pues muy buenos días. Le doy las gracias a Carlos por la invitación, al doctor Carlos Alcalá Ferraez, sí, quien a través de la Universidad Autónoma de Yucatán, el Centro de Investigaciones Regionales del doctor Hideo Noguchi, específicamente el Seminario de Estudios de Población y Salud, por la invitación para dar esta plática, cuyo título es, la que sigue por favor. Sin tambores ni cornetas, la Escuela de Oficiales de Salud, 1904-1906. Adelante, por favor. Bien, la precaria situación económica vivida por la población del Estado de México a inicios del siglo XX, en nuestro caso para solucionar las necesidades de recursos humanos en el área de la salud, debido a la escasez de médicos, enfermeros y dentistas para la primera atención de los habitantes de los municipios mexiquenses, llevó al gobierno del Estado de México
Sí. Estoy ocupado, estoy en una conferencia. No, ya les dio en el auditorio. Vean por favor, ¿qué hora es? Llevó al gran estado de México a la tarea de pensar la manera de formar los recursos necesarios para sostener este programa difundido en todos los municipios, villas y distritos. Permítanme cerrar la puerta, ¿sí? Perdón por la interrupción. No te preocupes. La que sigue, por favor. Bueno, les quiero comentar que más o menos en la época en que se funda esta escuela de oficiales en salud, la situación en el Estado de México era demasiado precaria, había mucha miseria y muy pocos médicos. Para el año de 1890 había 13,000 habitantes en Toluca, ¿sí? Solamente en el centro de la ciudad, sin considerar los barrios de naturales de indígenas. Ya funcionaba el tren México-Toluca que llegaba hasta Michoacán. En 1907 había 14 médicos. Quiere decir que para atrás debería haber habido más o menos entre 10 y 12 médicos, con 4 farmacias, ¿sí? Entonces, considerar que un médico por cada 1,000 habitantes era, no sé, demasiado la posibilidad de que las enfermedades no fueran atendidas como debe haber sido. Bien, de acuerdo con John Womack, la capacitación laboral fortalece al gobierno, al pueblo y a los individuos. Al convergir en este punto, el interés de la sociedad debe ser considerada como una acción encaminada a producir cosas útiles, algo consciente, aprendido, serio, intencional, honesto, concienzudo, fascinante, algo como la cultura, capaz de modificar las relaciones sociales y de beneficiar a la misma comunidad generadora de ese conocimiento particular. Sin dejar en el olvido la situación económica del país y del Estado, en particular que asignaba escasos recursos a la instrucción pública de la capital del mismo. Así que las áreas rurales contaban aún con menos presupuesto, provocando que no prosperaran ni se multiplicaran como lo hacían los grupos en el poder y los intelectuales, que creían firmemente en los beneficios de la educación, en palabras de Lucía García, así como una educación pública deficiente. La educación en esos tiempos era muy difícil acceder a ella. La primaria, eran 4 años de primaria y los muchachos salían muy tarde, salían más o menos cuando tenían 16, 17 años. Bien, bajo el gobierno del general José Vicente Villada, la 20ª legislatura constitucional, con el decreto número 26 del 13 de octubre de 1903, aprobó la creación de la Escuela Médico Elemental Médico-Quirúrgica para oficiales de salud. Y el 19 de enero de 1904, el Congreso del Estado, basado en el decreto señalado, expidió la ley orgánica, el decreto número 26 del 13 de octubre de 1903 para la escuela señalada. A la Escuela de Oficiales de Salud le asignaron un espacio dentro del Hospital Civil de Toluca, bajo la vigilancia de la Dirección Sanitaria del Estado, mediante una convocatoria para que los municipios, villas y distritos seleccionaran y presentaran un candidato hasta completar el cupo de 10 alumnos para esta primera generación. Aquí llama la atención que en Toluca no hubo ningún aspirante, todos eran de comunidades distantes a Toluca. En la ley orgánica no se maneja el número de alumnos, la condición es no podrán inscribirse en dicha escuela más alumnos que los que remitan y sostengan los distritos del Estado. Los alumnos deberán ser mayores de 21 años, de buena conducta y completa salud, que hayan cursado con notorio aprovechamiento de la instrucción primaria y presentar una fianza que en ningún caso será menor de 200 pesos. Sí, y los alumnos tienen como condición prestar una especie de servicio social al Estado durante 3 años al finalizar los estudios. Mientras trabajaban como enfermeros y estaban internos en el Hospital General y se designan como asilados. La que sigue. Este decreto puede verse desde 2 perspectivas. Primero, la oportunidad individual de capacitarse para un empleo que ofrecería un nuevo modo de vida en la comunidad de origen. Y en segundo lugar, aunque no menos importante, la cobertura de los servicios de salud en el primer nivel de atención dentro de las comunidades de origen. Les presentamos el avance de una investigación hemerográfica en proceso, misma que realizamos acerca de las condiciones de los servicios de salud en la ciudad de Toluca.
En la primera parte conoceremos la infraestructura necesaria para poner en funcionamiento la escuela, incluyendo el plan general de enseñanza. Luego presentamos los integrantes de estas generaciones, las condiciones para ser propuestos por sus municipios y aceptados en la escuela. Y mostramos un plano de la ciudad de Toluca. Pónganse el plano, por favor, la que sigue. ¿Sí? Bien, este es el decreto, bueno, este es el plano, perdón. Sí, aquí podemos ver arriba a la derecha la ubicación del Hospital General y abajo al centro están lo que son los portales. Esa zona de los portales es el centro de la ciudad. El hospital está a orillas de la ciudad de Toluca. Esta es una foto de 1904, ¿sí? Entonces es interesante ver cómo Toluca era muy pequeña. En realidad eran 3 calles que iban de oriente a poniente y varias callecillas o callejones de norte a sur. Era muy chica la ciudad. El problema de la ciudad era el drenaje. Hay un río que se convirtió en el río que arrastra las inmundicias propias de las casas, y este río se llamaba, o se sigue llamando Río Verdiguel, y fue contaminado por los criadores de cerdos, que eran los habitantes del centro de la ciudad. Sí, después de la colonia o en la colonia empezaron a contaminar eso, y muy difícil quitar esa contaminación que sigue hasta la fecha. La que sigue, por favor. El nacimiento de una nueva escuela. Durante el periodo conocido como Porfiriato, cada entidad de la República Mexicana era libre de organizar la instrucción de acuerdo con sus intereses y en especial de acuerdo con su situación económica, bajo el pensamiento positivista imperante. Solo la educación elemental era considerada obligatoria, laica y gratuita, a cargo del gobierno estatal, y presentaba debilidades y deficiencias como a la actualidad en la formación de los infantes. Debemos considerar que únicamente era de 3 o 4 años, tiempo insuficiente para proporcionar los conocimientos necesarios y exigidos en el área de las ciencias de la salud. Entonces tenemos 2 factores que limitan mucho la enseñanza. Entraban muy tarde los alumnos a las escuelas primarias, y la escuela primaria eran de 4 años. Y en ese tiempo, bueno, cuando salían de escuela primaria tenían 16, 17 años, y fue cuando ingresaron a la escuela de médico quirúrgica. Con esta obligación presente y ante la necesidad de formar personal de salud que brindara la atención de primer nivel en las áreas alegadas donde no había médicos o enfermeros autorizados, el gobierno del Estado de México trabajó con la intención de contar con una escuela especializada que denominaban Escuela Práctica Elemental Médico-Quirúrgica para Oficiales de Salud, conocida como Escuela de Oficiales de Salud. No obstante, las condiciones de pobreza y abandono de la mayoría de las comunidades mexiquenses, así como la distancia a la capital del Estado, exigen una solución rápida y económica comparada con la formación de un médico en la capital del país. Obviamente que solamente podrían llegar a estudiar a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de México personas de altos recursos que podían haber pagado la primaria, la secundaria, y para la preparatoria tenían que irse a la Ciudad de México y allí estudiar medicina. Aquí no había preparatorias. Si bien ya existe en Toluca una escuela, la que sigue, por favor, para parteras, era necesario cubrir otras áreas de la atención al proceso de salud de enfermedad, utilizando los recursos materiales y humanos disponibles. Los medios fueron proporcionados por la Sección de Salubridad y Beneficencia del Estado y el ya mencionado Hospital General de Toluca. En tanto que para cubrir la segunda parte se acudió a los médicos y farmacéuticos del mismo nosocomio. Este es el hospital, sí, y vean ustedes, estaba totalmente, pues no sé, sin pavimentar, sin nada, las calles, pero un hospital muy bonito. Yo alcancé a conocerlo y estaba construido al estilo de los hospitales árabes. En los quirófanos del centro y ¿cómo puede ser? Por pasillos se llegaba a los diferentes quirófanos y a los pabellones que están en la periferia del hospital. La primera remesa de equipo y material para la nueva escuela comprendió mobiliario, blancos y vajilla para el salón de oficiales, ubicado, como ya mencionamos, en el Hospital General de la capital mexiquense, y esto importó 326 pesos, .94 centavos, pagado el 24 de marzo de 1904 al señor Manuel Campos Mena y entregado el 6 de mayo del mismo año. Y el presupuesto necesario para el personal, la que sigue,
el personal académico integrado por un director, un subdirector, un secretario, un profesor de farmacia, un administrador y 2 jefes de servicio. Vean ustedes, eso fue lo que se pidió, que fue obviamente comprado y quedó en manos de los administradores del Hospital Civil, que luego se llamó José Vicente Villada. Bien, entonces es lo que pues, definitivamente también es curioso, hasta peines, cepillos de barba les compraban, cepillos de bola, las porcelanas, espejos con marco, todo es muy curioso lo que hubo necesidad de adquirir. Bien, adelante por favor. Este es de los primeros presupuestos y el primer presupuesto erogó 120 y tantos pesos y el segundo fue de 300 y fracción de pesos, ¿sí? Estos presupuestos eran enviados por el doctor, que era el director del hospital, a la Secretaría de Beneficencia que dependía de la Secretaría General de Gobierno del Estado. Bien, entonces, con eso ya se pudo echar a andar la escuela y con los 10 alumnos que se inscribieron, más 2 externos. Sigue, por favor. El plan de estudios. Bueno, el primer director fue el de la Escuela de Oficiales de Salud, fue el doctor Antonio Vilchis Barbabosa. Adelante. El plan de estudios. El 19 de enero de 1904, bajo el gobierno del general brigadier José Vicente Villada, se expidió la ley orgánica para la Escuela Práctica Elemental Médico-Quirúrgica, contemplando el plan general de enseñanza, señalado en el capítulo 2, específicamente en el artículo 6, como se presenta en esta imagen. Entonces pueden ver ustedes que el primer año era anatomía, farmacia y práctica de ambas anatomías, ¿sí? Y trabajan como enfermeros en el hospital. Al segundo año yo creo que prácticamente pudieron haber accedido, pero ninguno haber aprobado porque se suspendió la escuela en el año 1906, ¿sí? Tenían nociones de patología externa, primer curso, nociones de patología interna, ¿sí? Nociones de medicina operatoria y nociones de terapéutica. Entonces, esto es lo incongruente. Yo creo que, supongo que el gobernador debe haber tenido tanto interés en resolver los problemas de salud que no se dan cuenta de lo que estaban haciendo. Hay que entender una cuestión. Los médicos que estaban dando estas clases eran egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de México. Y estos médicos eran muy, muy exigentes, muy disciplinados en su conocimiento y posiblemente quisieron exigirle lo mismo a esos jovencitos que ni siquiera tenían la preparatoria. Entonces, eso fue el acabose de todo un drama que al final de cuentas llevó a la terminación y suspensión de la misma escuela, ¿sí? Del mismo modo, encontramos que la Escuela de Oficiales de Salud tuvo en sus plantillas al personal doctor Antonio Vilchis Barbabosa como director y profesor con salario de 80 centavos diarios, un subdirector y un secretario con carga académica. Además, Guillermo Ibarra, habilitado como agente, cumplía las funciones de administrador y prefecto, con salario de .48 centavos diarios, más 2 jefes de servicio con una erogación mensual total de sueldos de 120 pesos para todo el personal de la Escuela de Oficiales. El señor Ibarra se hacía cargo de solicitar mensualmente a la Secretaría del Gobierno el presupuesto para cubrir la nómina de alimentos y de los alumnos y el servicio de lavado de ropa. La que sigue, por favor. Sí, este es un presupuesto, sí, de los sueldos de los profesores. Sí, importó 128.08 centavos. ¿Sí? El 26 de agosto de 1904, el doctor Antonio Vilchis solicitó al secretario general del gobierno la aprobación para formar los primeros jurados para aplicar los exámenes de anatomía descriptiva y topográfica, y de farmacia, mismos que fueron aprobados el 8 de septiembre, y el primer signo estuvo integrado por los médicos Esteban Uribe y Alberto Garduño Soto. El profesor de la asignatura y el mismo en su calidad como director de la escuela, para materia de farmacia, propuso a los profesores Enrique Trejo y Feliciano Nava. La que sigue, por favor. Bien, si ustedes ven en anatomía descriptiva y topográfica, quienes eran los sinodales eran médicos, ¿sí? El doctor Esteban Uribe, el doctor Alberto Garduño Soto, ¿sí?
Y para el jurado de farmacia no tenían ningún grado, no tenían ningún estudio. Debían haber sido los encargados de la farmacia. Y lo más probable es que como eran medicamentos, aunque eran farmacéuticos, van a saber qué cosa había sido. No os pueden contar todavía la formación de esas personas y espero que algún día la encontremos. El 26 de agosto de 1904, el doctor Antonio Vilchis solicitó al secretario general de gobierno la aprobación, bueno, ya leí esto, ¿sí? Y los jurados se aprobaron, ¿sí? No tenemos información acerca de otras asignaturas que pueden haber sido los exámenes que presentaron, porque reconozco que los alumnos estaban cursando también prácticas de ambas anatomías. Y no supimos cómo, o no hemos sabido hasta la fecha, cómo se calificaba el servicio de que están dando como enfermeros. La que sigue, por favor. Bien, aquí están los jurados. Sí, vean ustedes los médicos que están ocupando los cargos del sínodo, ¿sí? Para las anatomías. Y el de farmacia eran ciudadanos, ¿sí? Que tienen cargo de profesor. Bien. Adelante, por favor. Los alumnos. El crecimiento poblacional del Estado de México a fines del siglo XIX y principios del XX tuvo como una de sus consecuencias el aumento de pacientes por cada médico, por lo que entre las diversas formas de solución que se emplearon, algunos municipios o poblaciones relativamente alejadas de la capital tuvieron que aceptar los servicios de parteras empíricas, boticarios habilitados junto con los sanadores tradicionales de cada comunidad para atender las enfermedades. La educación elemental, con su carácter gratuito y obligatoria, egresaba alumnos con la formación deficiente para el área de las ciencias de la salud. Además, cree que la formación técnica y profesional quedaba fuera de ese concepto de gratuidad proclamada por el Estado. La que sigue, la oportunidad de obtener una formación para un empleo con una mayor distribución salarial fue un gran aliciente para algunos jóvenes del Estado que creían que el cumplimiento de los requisitos de ingreso eran suficientes para obtener un título como oficiales de salud y desempeñar labores prácticas y productivas con conocimientos de progreso individual y social, según refiere René Becerril, y con ello obtener un progreso social y económico para su familia y entorno. Como la que sigue, como mencionamos previamente, aún no hemos encontrado la mayor parte de los documentos oficiales. Sin embargo, en la Biblioteca del Poder Legislativo hemos podido consultar los libros de los decretos y hemos localizado la Ley Orgánica para la Escuela Práctica Elemental Médico-Quirúrgica, la Ley de Presupuestos de Egresos para el año económico del 1 de julio de 1904 al 30 de junio de 1905, en el que se detalla el presupuesto para la Escuela Médico Elemental de Oficiales de Salud. En la convocatoria se señalan en el artículo 4 lo que es para ingreso. La que sigue, por favor. Lo que se requiere para ingresar: ser varones de entre 18 y 20 años, contar con certificado de primaria obligatoria de 4 años, certificado médico, acta de nacimiento, comprobante de buena conducta, ser propuesto por el presidente municipal, quien formaría el expediente del candidato y lo enviaría a la ciudad de Toluca, cubrir la fianza estipulada de acuerdo a la situación socioeconómica de la familia. Esta fianza iba de 200 a 600 pesos dependiendo de los ingresos generales de la familia. Y los alumnos, al al concluir los estudios, deberían haber realizado servicio social obligatorio en la comunidad durante 3 años. Uno de los beneficios que obtuvieron los alumnos fue el internado, que en esa época se les denominó como asilados, con los alimentos proporcionados gracias al presupuesto estatal, en tanto que se obligaban a concluir sus estudios a prestar una especie de servicio social durante 3 años en la comunidad asignada por las autoridades. El costo de los alimentos era de 7.75 pesos mensuales por cada alumno. Aunque inicialmente se consideraba un grupo de 10 alumnos, las solicitudes rebasaron al máximo y se aceptaron alumnos internos que cubrían la cuota por sus alimentos. Por ejemplo, José Huerta fue admitido condicionado a trabajar como dependiente en la farmacia del hospital para pagar 10 pesos por sus alimentos, el hospedaje y así también como el lavado de ropa. Adelante, por favor. Entre los libros adquiridos por el hospital, los alumnos tenían acceso al texto de Edon Precis de Physiology y al Testit, un tratado de anatomía humana, ambos en francés, entre otros necesarios para los conocimientos biológicos y del proceso de salud y enfermedad del hombre. Estaba investigando y no he encontrado un libro en español
de esa época. Sí había libros españoles, pero dudo que aquí los hubieran empleado en la enseñanza de la anatomía. A lo mejor ellos diseñaron algún manual, alguna cuestión que aún no hemos encontrado. Bien. En enero de 1905 se realizaron los exámenes del primer periodo, presentándose 11 alumnos a anatomía descriptiva y topográfica, de los cuales 2 obtuvieron calificación reprobatoria, quedando exento Rodolfo Huerta por concesión de esa superioridad, en tanto que a farmacia se presentaron 12, más la señorita Concepción Soto, que por acuerdo de esa propia superioridad la asistía como alumna externa a la clase de farmacia exclusivamente, y hubo 3 reprobados en farmacia. La que sigue, por favor. Bien, aquí están los resultados. Entonces, vean ustedes, es difícil leerla, pero algunos fueron estudiados, aprobados por unanimidad, otros bien, otros por mayoría y cosas así. Bien. Los alumnos tenían derecho a un periodo vacacional de 30 días, la que sigue posterior a los exámenes, por capacidad del artículo 8 del reglamento, solicitaron ese beneficio. Sin embargo, solamente les autorizaron 16 días divididos en 2 grupos, 8 días para cada grupo. Y en color anaranjadito están los primeros 8 alumnos que salieron, y en azul están los siguientes 8 alumnos que salieron después, ¿sí? De los otros no sabemos qué fue lo que sucedió. Y entonces, esto fue con el beneplácito del doctor Antonio Vilchis Barbosa. Lo más probable es que, como estaban trabajando como enfermeros y en ese tiempo había escasez de enfermeras, no les permitían la salida del hospital porque de alguna manera estaban ejerciendo buena actividad en esa profesión. Adelante. Las adversidades. Uno de los tropiezos de los profesores comprendió el escaso conocimiento de las ciencias naturales y las matemáticas que tenían los alumnos, junto con la ignorancia del idioma francés. Además del desfase en el ingreso al curso. Debido a esto, algunos alumnos aprobaron con dificultad las materias, por lo que se consideró dar un repaso de anatomía en la asignatura de medicina operatoria, hacer los conocimientos más importantes de la carrera. La falta de materiales didácticos como esqueletos incompletos y planchas insuficientes se sumaron al desconocimiento de geometría plana y espacial que les impidía entender las descripciones óseas y las divisiones del organismo, las dificultades para entender los cortes en plano vertical, anteroposterior, transversal, la simetría, la mecánica de las articulaciones, etc. Otras adversidades se debió, conforme a la experiencia del doctor Vilchis, a la falta de preparación para abordar estudios como los de medicina y el excesivo recargo en las asignaturas, y a la nulidad de estudios de física, química e historia natural necesarios para la medicina y que no fueron considerados con los requisitos de ingreso. Ante esta serie de dificultades y desafíos en la educación elemental y en algunos casos hasta el dominio español, los profesores se inconformaron ante el director, quien a su vez hizo llegar los informes de los docentes al secretario general de gobierno, suscitando que en mayo de 1906 se derogara la creación de la Escuela Elemental Médico-Quirúrgica para oficiales de salud mediante el decreto número 48 de la 29 legislatura constitucional. ¿Sí? Conclusión, la que sigue, por favor. Los esfuerzos realizados por el gobierno estatal y las autoridades sanitarias para capacitar en esta área a jóvenes mexiquenses con instrucción básica fueron infructuosos, al precipitarse en la elaboración del reglamento y los requisitos de ingreso, sin valorar la importancia de los conocimientos básicos para la comprensión de las asignaturas del área médica. En este caso, emitir alumnos que no tienen esa instrucción básica y por eso se canceló la escuela. Adelante, por favor. Consideramos que la experiencia sirvió como base para el establecimiento y educación del plan de estudios de la carrera de obstetricia y de la futura Escuela de Enfermería del Estado de México. Los saberes elementales del área de salud son imprescindibles para todas las profesiones de las ciencias de la salud. Es imposible omitir los conocimientos esenciales sin la finalidad es el ser humano, la relación con pacientes y el proceso de salud y enfermedad. Bien, pues es cuanto. Pasa la que sigue, por favor, Carlos. Sí. Bien, esta es ya la Toluca actual. Sí, es una ciudad bonita. Sí, a mí me gusta. Sí, tiene muchos aspectos de modernismo, pero bueno, esa es la escuela elemental
toda la epopeya que se vivió, que haciendo un resumen rápido, la prueba bajo el gobierno de José Vicente Villada, y aquí hubo un problema político, porque Villada muere en 1904 y ya no hubo gobernadores hasta 1916. Lo más probable es que entre su hermano y el secretario general se estuviesen peleando para ver quién de los dos se quedaba como gobernador, y finalmente se convocaron elecciones en 1916 y se eligió otro gobernador totalmente ajeno a estas dos personas. Pues es cuánto, Carlos. Bueno, ahora sí, pues muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Y bueno, pasamos a alguna sesión de preguntas o de comentarios adicionales. No sé si Juan José quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Sí, sí. Antes que nada, muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Yo tengo una idea, ¿no? Que a veces los proyectos fallidos o que terminan mal nos hablan mucho mejor de la historia de la salud pública en México que, que los proyectos que han triunfado, ¿no? Creo que esas, las alternativas existieron y que desafortunadamente no se concretaron. Más que nada, son algunas preguntas que espero que me puedas contestar. Si durante tu investigación has podido recabar información sobre qué sucedió con los jóvenes que estudiaron y que desafortunadamente no pudieron concluir sus estudios dentro de la Escuela de Oficiales de Salud. Te lo pregunto porque en Yucatán, pues, donde yo realizo mis investigaciones, me he percatado, sobre todo durante el tiempo del advenimiento de la Revolución Mexicana en 1917 y 1918, que muchos estudiantes de la Escuela de Medicina y Cirugía de Yucatán, que no habían podido terminar sus estudios, muchas veces trabajaron como agentes sanitarios en las instituciones de salubridad pública o en las delegaciones sanitarias de los municipios de los estados de Yucatán. Y eso me parece interesante porque al principio de tu exposición mencionabas que esta escuela pues aspiraba a que diversos estudiantes provinieran de las comunidades más alejadas del centro político del estado, ¿no? Entonces sí me queda como esta duda, ¿qué sucedió con estos jóvenes? ¿Has podido localizar que se insertaron dentro de otras instituciones de salud al, digamos, clausurarse esta escuela? Y sobre todo, yo desconozco la geografía del Estado de México. Mi segunda pregunta vendría vinculado a ello. ¿A qué grupo social pertenecían los estudiantes? ¿Eran comunidades rurales? ¿Eran pequeñas urbes? ¿Eran fronteras con la Ciudad de México? Etcétera. ¿Cuál era, digamos, el grupo social al que pertenecían estos jóvenes? Esas son más que nada mis dos preguntas, ¿no? ¿Qué sucedió con los estudiantes? ¿Se encontraron o se vincularon con otras instituciones al clausurarse la escuela? Y sobre todo, ¿a qué grupo social pertenecían? Ok. Mira, ha sido un problema seguir la investigación porque hay muy pocos documentos, ¿sí? En el decreto donde se clausura la escuela, eh, no dice, bueno, no hay ese libro de decretos, está desaparecido. Entonces supongo que debe estar en la biblioteca de algún bibliófilo y lo tienen como adorno y no lo sacan. Allí posiblemente quedó especificado qué se iba a hacer con los jóvenes, porque no creo que el gobierno del estado haya invertido cierta cantidad de dinero, los padres hayan invertido para echarlos a la calle nada más así como así. Lo más probable es de lo que les contaba, que los han de haber contratado como enfermeros, dado que al final de cuentas es mano de obra buena y barata, porque al final las enfermeras, recordemos que en ese tiempo no tenían ningún tipo de instrucción. Sí, bueno, están aquí en el hospital y debe haber habido escasez de personal de enfermería, por eso no les dan los días de vacaciones que correspondían a todos para tenerlos seguramente trabajando como enfermeros. No hay, hasta el momento no hemos encontrado ningún documento en relación a eso.
Y en cuanto a la pertenencia de grupo social, el gobierno les exigía una fianza de 200 pesos a 600 pesos. No sé, yo quiero calcular más o menos cuántos serían 100 pesos de ese tiempo y debe haber sido una buena fortuna. Calculo que debe haber sido unos 20,000, 30,000 pesos, 100 pesos de los actuales, ¿sí? Y esos 100 pesos sí costaban para sus familias. Deben haber sido familias pudientes, como comentamos, para poder disponer de esa cantidad de dinero. Digamos, hubo alumnos que vinieron del municipio de Tlahuaca, que está a 30 kilómetros de aquí de Toluca. Unos más alejados, por ejemplo, de Jirotepec, que está a 80 kilómetros de Toluca. Pero en ese tiempo las distancias eran enormes, recorrerlas era otra cosa. Sí, aunque ya había el tren, ya estaba funcionando el tren, por eso les contaba que ya funcionaba el tren, y sí pasaba por estas poblaciones, sobre todo por Tlahuaca, y ahí había una estación del tren. Entonces alumnos pueden moverse en este tipo de vehículos. Igual hubo en la capa del sur de Tenango, Tenancingo, de Calimaya, alumnos, sí, pero no sabemos qué pasó con ellos. Lamentablemente no hay ninguna información hasta el momento que podemos localizar en torno a esto. ¿Sí? No sé si tienes algún otro comentario, Carlos. Oigo, perdón, José. No, no te preocupes, sí, eso responde a mis preguntas. Y también otra duda que me viene a la mente, pero ya en cuestión de infraestructura. ¿Has podido localizar dónde se encontraba el internado de los estudiantes? ¿Estaba cerca del hospital? ¿Estaba anexo a la escuela de oficiales? Bueno, de acuerdo a lo que hemos encontrado, el decreto les daba asilo en el hospital, por eso los estudiantes se designan como asilados, porque estaban dentro del hospital. Además, debieron haber tenido alguna residencia. Cuando yo conocí el hospital, había una parte por fuera de todo lo que era el área hospitalaria, una casona ya derruida. Posiblemente ese fue el espacio donde se albergaron los estudiantes, ¿sí? En realidad, supongo que a lo mejor estuvieron por las cocinas, por la lavandería, por ahí debían haber dado la posibilidad de hospedarse. Yo estaba pensando que sí necesitamos buscar más información sobre cómo funcionaba el hospital. Por ahí tenemos ya algunos datos, ¿sí? Y a lo mejor en un corto tiempo ya tenemos exactamente cómo funcionaba el hospital y qué pasaba con las gentes que llegaban a contratar para esto. A mí me queda claro, por ejemplo, que había sobre todo mujeres que querían trabajar, estaban como afanadoras y poco a poco iban subiendo de categoría hasta que eran enfermeras, ¿sí? Entonces, pues era parte de la deficiente o la deficiencia en el nivel intelectual en el Estado de México. La escuela de educación en medicina era muy escasa. Les quiero comentar lo siguiente. La Ciudad de México está a 60 kilómetros de Toluca. Entonces, Toluca fue fundada por gente que se dedicaba a la cría de marranos. Entonces, es gente que se hizo rica criando marranos, pero no tenían ninguna cultura, ninguna medida acerca de la higiene. Fueron obligados por el rey durante la colonia para mantener esa higiene que más o menos podía darles algún tipo de educación y cultura. Pero ellos no tienen la idea de que sus hijos salieran a estudiar. Entonces, empezaron a llegar médicos aquí a Toluca, pero no con la intención de ejercer la medicina, sino que llegaban ya los médicos ya viejos, arriba de 50 años, y llegaban a descansar porque suponían, bueno, el dicho es que Toluca era muy bueno para la salud, y se venían aquí. Entonces, ya eran médicos viejos, pues yo creo que ya no podían hacer gran cosa en la ciudad, atender a tanto enfermo que había haber habido. Sí, incluso, por ejemplo, les comento que Villada murió de neumonía. Recibió atención médica, pero mandaron traer a un sangrador
para que le hiciera un flebotomiano, para que le hiciera una sangría, ¿sí? O sea, estamos hablando de 1904 y todavía ese tipo de medicina que supone que ya, bueno, en Europa ya había desaparecido, ¿sí? Pero bueno, estamos en esas condiciones, ¿sí? Y no lo podemos evitar, ¿sí? Muchas gracias, Ricardo. Bien, no Yo sé si tengo hay... yo tengo una pregunta. Con respecto a las cátedras, ya vi las asignaturas a grosso modo. ¿Tienes datos sobre cuándo iniciaron las cátedras de bacteriología? No hay bacteriología aquí, si te das cuenta, es anatomía y práctica quirúrgica, y estaba la patología externa y la patología interna. La patología externa, obviamente que son las enfermedades que vienen del exterior, y la patología interna es lo que se refiere precisamente a enfermedades que suceden desde el interior, por ejemplo, una diabetes, una cosa de estas, pero también una infección, pero no sabemos qué era lo que les enseñaban, no hemos encontrado ni siquiera el objetivo, ni la temática de las materias, nada de eso hemos encontrado, ¿sí? Yo creo que esto fue una casualidad que el destino nos llevó a encontrar esta escuela de práctica elemental médico-quirúrgica, ¿sí? Pero hay muy poca información. Vamos a seguir buscando, ojalá podamos encontrar algo más, eh, pero de bacteriología no tenemos nada todavía. Pues antes esta noción de patología interna, ahí debe haber estado Carlos. Pero qué era la temática y cuáles eran los libros que llevaban, ni siquiera tenemos una noción, no sabemos, ¿sí? Podría ser porque en el caso de la escuela de medicina en la ciudad de Mérida, cuando se inauguró el Hospital Orán, que fue en 1906, o sea, prácticamente en la misma temporalidad de tu trabajo, uno de los objetivos ante la apertura del Hospital Orán en ese momento, que también obedece igual a todos los procesos de modernización, fue la creación de los laboratorios de patología y de anatomía patología y de bacteriología. Uh-huh. Y se traen a un médico extranjero para que fuese el director. Y ese médico es el que instauró la cátedra en la Escuela de Medicina. Estamos hablando de 1906, más o menos, casi en el mismo periodo. El espacio de tu trabajo es 1904-1905. Uh-huh. Y que es una época donde este médico, Harald Seiden, un médico danés, vivía en la Ciudad de México. Tenía su consulta privada y que además había hecho los trámites correspondientes para regularizar o para homologar su título de médico que había obtenido en Copenhague, obviamente homologarlo en la Ciudad de México. Por eso la duda, para saber hasta qué tanto alcance ya tenían los conocimientos más innovadores en esa época. Y bueno, la cuestión de la bacteriología y los microbios puede ser algo que tenía 20 años, que estaba en boga. Sí, yo creo que, con este asunto de la patología interna, es donde podrían haberles enseñado eso. Pero ¿qué les enseñaron? No sabemos. No tenemos ni idea de qué era lo que podía haber enseñado a los alumnos en ese sentido, ¿sí? De todos modos, volvemos a lo mismo. No tenían la preparación ni siquiera para saber lo que era una célula, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a poder ver una bacteria o saber qué era una bacteria si andaban volando todavía en los conocimientos que ellos tenían? Eran muy, no sé, yo conocí personas que terminaron el cuarto año de primaria y nunca saben hacer a leer, y por ejemplo muchos de ellos son egresados de escuelas católicas. Entonces los que ingresaron de las escuelas católicas pues sabían rezar muy bien, pero quién sabe cuál era su conocimiento que tenían realmente pues digamos, de saber leer, porque yo creo que no, porque por ejemplo en Iztlahuaca en esa época, la mayoría de la población era indígena. Entonces, o sea, una escuela primaria, ¿qué podía ofrecerles a los estudiantes? Y más para el norte o más para el sur, pues yo creo que el problema era más grave,
Sí, yo creo que es muy complicado. Pero vamos a tratar de averiguarlo, Carlos. También como tengamos algo, les podemos enviar la información para que la puedan socializar. ¿Sí? ¿Algo Perfecto, más? muchas gracias. No, yo por mi parte es todo. No sé si Josefina también quiere hacer alguna intervención. Hola. De esta mm, investigación que está haciendo Ricardo, yo tengo algunos datos acerca de solamente uno de los alumnos que podríamos suponer que siguió ejerciendo en el área de la salud, porque él trabajaba en una farmacia de su propiedad, pero sin ningún estudio, ¿no? Que es José Huerta, y es el que entró y tuvo que trabajar en la farmacia para pagar sus estudios. Entonces, podríamos suponer que él sí quedó dentro del cuerpo de salud, pero de los demás, como dice Ricardo, pues no se ha encontrado información. ¿Sí? Y de los otros, las otras áreas venían desde Cuautitlán. Entonces, sí, muy lejos, que como dice Ricardo, sí, aquí a 30 kilómetros está pesado llegar, pues ahora desde Cuautitlán, pues sí, se tenían que quedar, tenían que ser asilados, ¿no? Y pues sí se me hace como que el general Villada echó las campanas al vuelo sin considerar la formación que tenían estos muchachos de solamente la primaria superior, ¿no? Y también que deberían de tener pues recursos sus papás, porque por ahí nos enseñó Ricardo una fianza de 500 pesos, o sea, era muchísimo, ¿no? Y entonces sí, 200 pesos, como dice Ricardo, eran muchos. Ahora, al que le asignaron 500, pues ha de haber tenido buenos recursos su familia, ¿no? También para poder hacer esa fianza. Pues sí, es como ir escarbando a ver qué carambas encontramos en, en este tipo de investigaciones de temas que están ocultos, ¿no? Entonces Sí, porque sí, por ejemplo, perdón, doctora, yo creo que una de las cuestiones es el hospital Villada desapareció, lo eliminaron por completo y no sabemos dónde quedaron los documentos. Lo más probable es que la tendencia de la Secretaría de Salud es ir quemando documentos. Es dramático, pues están quemando muchos documentos y espero tener la oportunidad de ir a buscar en los archivos porque tienen 3 edificios, pero no tienen catalogado las cajas de expedientes que tienen y muchas de ellas me han comentado que ya están húmedas y conforme están humedeciendo en esta época de lluvias, pues los van quemando. ¿Sí? Entonces, ojalá pueda recuperar algo de esa información y buscar en los archivos de lo que fue la Secretaría de Gobierno, porque ahí debe estar la información acerca del destino de estos muchachos, en qué terminaron. ¿Sí? Pero bueno, habrá que buscar. ¿Sí? Yo creo que es un preámbulo, así un aperitivo nada más esta investigación, para abrir boca y ver qué encontramos en el futuro. ¿Sí? De hecho, eso que señalaste ahorita del costo o del pago de la fianza también me brincó un poco porque también abre una vía de investigación con respecto al gasto y al significado del dinero en esa época. O sea, porque ahorita pensamos 500 pesos, bueno, uno se imagina lo que puede hacer con 500 pesos ahorita en 2023. La pregunta ahí sería, ¿qué se podía hacer con 500 pesos en esa época? O sea, ¿cuál es el Uy, significado de esos 500 pesos? Es algo que también siempre le pregunto a mis alumnos cuando, por ejemplo, ponen las tablas de ingresos, egresos y de dineros, ¿qué significa ese dinero en términos ordinarios? O el sueldo que se le asigna a un médico o a cualquier trabajador, ya sea de la salud o de otra área, en ese periodo o en otro periodo de la historia, ¿qué significa en cuanto a poder adquisitivo? O sea, ¿para qué le sirve ese dinero? O sea, qué puede hacer con esa cantidad? Y por el otro lado, evidentemente, ¿qué porcentaje representa
un presupuesto que se otorga a una determinada área en función del presupuesto total de un órgano de gobierno. Digo, esto lo comento porque se me hace muy interesante tratar este tema y que incluso va un poco más allá de la salud. El significado que tiene el uso de el significado de esa cantidad. Sí. Fíjate, Carlos, a principios del siglo XX, bueno, ya después de, ahora verás, mi abuelo compró una casa, digamos, la casa está a 1 kilómetro del centro de aquí de Toluca. Sí, en ese tiempo eran las orillas, sí, y está cerca de la estación del tren. Esa casa, mi abuelo la compró en 13,000 pesos. Y es una casa de 2,000 metros cuadrados o más de 2,000 metros cuadrados. Entonces, fíjate, lo que son 13,000 pesos, 2,000 metros cuadrados, ahora 500 pesos o 600 pesos que están solicitando de beca o de fianza a los estudiantes. Yo creo que habían sido familias muy bien acomodadas para poder pagar una cantidad de esa. Por ejemplo, en el norte, en estas partes que mencioné que es Iztahuaca, Jiquipilco, todas esas zonas, había grandes haciendas, ¿sí? En Iztahuaca no era tan fértil la tierra, era un poco árido, pero había forma de mantenerse con el ganado, sobre todo borregos, ¿sí? Entonces, es muy interesante lo que comentas. ¿Qué pasó con esas fianzas o qué fue lo que se con todo ese entorno para poderlo regularizar o saber qué pasó? ¿Sí? Yo creo que la escuela se acabó cuando muere Villada porque su entusiasmo allí quedó. ¿Sí? Y no hubo manera de recuperar nada de la información para seguir con la escuela por la muerte de Villada. ¿Sí? Porque eso fue lo que ocasionó precisamente este conflicto. ¿Sí? Fue lo que lo ocasionó. Sí. Muy bien. Está apagado tu micrófono, Carlos. Está apagado tu micrófono. Ya está, perdón. No sé si tienen algún otro comentario o otra pregunta. No. Ok, si es así, para dar por concluida esta sesión, agradecer a Ricardo su participación en este seminario. Y bueno, les comento rápidamente, en la siguiente sesión que va a ser en septiembre, va a participar la doctora Claudia Pardo del Instituto Mora con una presentación sobre la viruela de 1797 en Puebla, el caso de San José. Esta sesión va a ser, Fiestas Patrias, es 20 de septiembre, me parece, es miércoles. De todas maneras, vamos a publicar el cartel en tiempo y forma para que estén enterados. Y bueno, los que no se pudieron conectar o los que tengan interés en ver las presentaciones del seminario, pues bueno, lo pueden revisar en la página que tenemos, la página de Facebook que se llama Seminario de Estudios de Población y Salud Pública. Pues aparte que compartimos los carteles y demás, pues esta presentación que está grabada, pues se comparte para la persona que tenga interés en verla o compartirla, pues para que se extienda esta área de conocimiento que es sumamente interesante. Entonces, procedo ya a dejar de grabar y para vernos ya en la siguiente sesión dentro de un mes. Muchas Muy bien. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, les agradezco mucho.